No me lo puedo creer. No se puede acampar, no se puede... Está todo como muy preparado, pero no hay nadie. Pero es fuerte porque hay luz eléctrica, debe ser solar o algo. Y hay como farolas. Que parece un poco hasta tétrico, ¿no? Viene alguien. Espectacular, ¿eh? Pero no hay nadie. ¡Hola! Un camino muy largo me ha traído hasta Playa Medina, en la costa oriente de Venezuela. Un lugar aparentemente paradisíaco, pero donde no hay nadie. O casi nadie. ¿Qué tal? Estoy grabando, no hay problema, ¿no? No, no. ¿Eh? Hemos observado para ver qué no. ¿Pero usted trabaja aquí o no? Sí, vigilante. Ah, ese es el vigilante. ¿Pero aquí no hay nada o qué? No, no. Nada. Ni hotel, ni nada. Cuesta creer que semejante lugar no tenga un solo turista, ni siquiera un lugar en el que poder alojarse, especialmente viniendo de donde vengo. ¿Os imagináis esto en Ibiza? Pues un atardecer así. O sea, no podrías poner un alfiler. Pero no, queda menos de una hora de luz y aquí no me puedo quedar. O sea, que uno no se puede quedar a dormir. No. ¿Y acampar tampoco? ¿No? Sí. ¿En Pupuy sí puedo acampar? No, pues sí. Perfecto, me voy para allá. Gracias. Tranquilo. Bueno, queda media hora de luz. Entonces, pues conclusión. Esto es una playa familiar. Vámonos a Puy. Vamos allá. A ver cuánto tardo. A pocos kilómetros de Playa Medina se encuentra Playa Puy, en la que según me dicen se surfea y donde al parecer podré por fin acampar. Pero lo cierto es que queda muy poca luz y por tanto muy poco margen de error, porque aquí, como podéis observar, posadas no parece que haya. Esto es especialmente bonito, o sea, Caribe, no hay nadie, verde. Mosquitos sí, ¿eh? Sí hay. En Latinoamérica le llaman zancudos, en España le llamamos mosquitos y yo les llamo cabrones. Mira, un pueblo o algo. Qué sitio para vivir, ¿no? La otra playa estaba clarísimamente orientada al turismo, y esto está por una carretera que está llena de pueblos, pequeños, aldeas. ¿De qué vivirá la gente aquí? Serán agricultores. Puy. O sea, esto como que es un pueblo, se llama Puy, con una iglesia. Y por aquí, según Osma, se va a la playa. Continúa el asfalto, señoras y señores. Increíble, ¿no? Es el país más asfaltado de Latinoamérica que conozco. Uf. Ya la he visto, es parecida a la otra. Bienvenidos. Zona protectora de tortugas. Buah, chavales, vaya playita, ¿no? Sí, hay olas. Y estos son como cabañas, pero aquí como que no hay ni blas, ¿no? ¡Hola! ¿Esto es un bar o es un hotel? ¿No es nada? Una posada. ¿Una posada? ¿Y acampar se puede o no? ¿Dónde? ¿Allá al fondo? ¿Y hay algún restaurante ahí o algo, no? ¿Y tiendita para comprar comida tampoco? Al final, tú me preguntas ya en la posada de Colores. Ah, ok, gracias. O sea, este sitio es increíble, no me jodas. ¿No lo veis? Que además la playa tiene, la arena es como roja, ¿no? Hay una olita ahí que para un eterno beginner como yo, pues igual hasta está bien. Un lugar más bonito, ¿no? Bueno, no está tranquila. ¿Aquí surfea alguien, no? Sí, los turistas siguen los días, pero no ahorita. Ellos vienen más en el mes de diciembre, que ya está aquí agua hasta aquí arriba. Está más grande ahí. Sí. Al final de la playa de Puy se encuentra un pequeño poblado, aparentemente de pescadores. A pesar de haber olas, aquí nadie alquila tablas. Ni tampoco hay tiendas, ni restaurantes. Este sitio es increíble, ¿eh? Es sin duda un paraíso en el que acampar, pero al parecer bajo techo. Bueno, lo que me ha dicho todo el mundo que ni se me ocurra acampar, que aquí que estamos en época de lluvias y cuando arrea. De hecho está todo húmedo, entonces no hay ningún tejado, como veis. Entonces yo creo que lo más oportuno es quedarse en una de las cabañas esas
¿Qué vale una cabaña? Para saber cuánto vale, ahí te va el encargado. ¿Pero usted me puede abrir una o no? No, hay que buscarlo a él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vaya en el pueblo, en tu casa. ¿Cómo se llama? Henry. ¿Y usted no le puede llamar? En la bodega. En la bodega. Gracias. Se complica la noche. Yo pensé que estos chavales era ya, si pudiera poner la tienda de campaña debajo de ese toldo, yo ya estoy, con eso estoy feliz. Hola. ¿La bodega dónde es? Allá arriba. Allá arriba. Henry no es usted, ¿no? No, Rita no está allí en la cabaña. No, me han dicho que se fue al pueblo ya y está en la bodega. En la bodega, usted pregunta a la bodega María Luisa Ajá. y ahí usted pregunta por Henry. Allí vive con una sobrina mía. Ah, ok. Henry. Henry. Pues le sigo entonces a ustedes, ¿me llevan? Ah, perfecto. Pues ya está, mejor que con ustedes, con nadie voy a ir. Yo me llamo Carlos, ¿Viene de muy lejos? de España. Ahí le sigo. Esto va a estar divertido, ya verás. La bodega de María Luz. Hay que buscar a Henry, que vive con la sobrina de este señor. Y vamos a ir a un ritmo, pues eso, tranquilo, muy tranquilo. Lejos la bodega de María Luisa. Bueno, queda un poco de luz, pero se va a hacer noche cerrada. Pues menos mal que he ido con estos señores, porque yo no habría ido tan lejos. Pensaba que estábamos al lado. María Luisa García. Ah, mira, prima mía. María Luisa. ¿De qué me conoce usted? Habrá pensado, claro. ¿Y de qué viven aquí ustedes en el pueblo? ¿De qué se vive aquí? Cacao. Es zona de cacao, ¿verdad? Eso es. Y también pesca, me imagino, ¿no? La playa, la pesca. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Henry. ¿Yo me puedo quedar ahí en la cabañita o no? No puedo. Venga, lo que pasa es que como estamos haciendo un trabajo, Ajá. y entonces, bueno, tenemos todo desarmado porque todavía, bueno, no ha llegado más nadie, pero tiene para hacer camping o guindar una hamaca. Sí, tengo para hacer camping. ¿Puedo hacer camping en una de las...? Si ahí tú vas y le dices, mira, yo hablé con Henry, yo puedo hacer una carpa, bien sea en el porche de una cabaña o enfrente, Una cabaña. o guindar una hamaca y eso, y va con toda la protección, y en la mañana yo cuadramos allá cuando llegue. Pero ¿y no hay seguridad y todo? No, ahí no hay ningún problema, ahí Vale. está ¿Y tranquilo. qué me cobra usted por acampar ahí? Hoy es gratis, es cortesía de la casa. Mañana por la mañana también. A ver si mañana va a ir, ¿eh? $500 por Así que recibimos los turistas, cortesía de la casa. Perfecto, pues yo acampo ahí. Sí, entonces yo en la mañana bajo y si cualquier cosa que te quieras duchar o necesitas un baño, yo te digo. Sí, bueno, algo. ¿Vienes de dónde? De España. De España. Ah, bueno. De España para Puypuy está bien. Exacto. Soy primo de María Luisa, pero soy García. Ah, bueno, está bien. Qué bueno. De vuelta a la playa tengo que preguntar por Daniel y el peludo y decirles que Henry me ha dicho que acampe ahí en un porche. Pues justo lo que quería, ¿no? Hola, ¿Daniel? Oh. ¿Daniel es usted? ¿Y el peludo? Acabo de poner la tienda debajo de este techo. Aquí llueve, o sea, llueve mucho. Cuando llueve mucho me han avisado que cuando llueve, pues llueve una barbaridad. Entonces, si llueve esta noche, había que poner la tienda y estirarla. Como no, el suelo es de hormigón, no puedes clavarla, pues he sacado una bolsa que llevo enorme, lleno de cinchas, y a través de cinchas y cuerdas, pues está bastante bien puesta. Cosa maravillosa. Pero claro, eso es a cambio de llevar una bolsa gigante llena de cinchas, que siempre que la miro, siempre digo, ¿para qué llevo tantas cinchas? Bueno, pues para esto, porque pues, he usado prácticamente todas. Llevo mucho equipaje, bueno, pues porque vivo en la moto y hay veces como hoy, que son muy pocas, pero que el día que son como hoy, pues si esta noche llueve y no está bien puesta la tienda y entra agua, pues se te jode la noche y bueno, pues es un día, pero yo vivo así, entonces quiero estar cómodo. Confort implica llevar más cosas. Anoche hizo muchísimo calor
me costó mucho dormirme y luego ya se empezó a levantarse viento y me quedé dormido y al rato, no sé, me desperté porque estaba lloviendo bastante y estaba abierto este lado y lo tuve que cerrar para que no entrara agua porque venía así, el agua venía zas, pero el sistema de cinchas ha funcionado perfectamente y no entró agua. Y estoy recogiendo y me voy, porque me podría dar un baño ahí, pero me voy a dar un buen baño en el destino de hoy, espero darme no uno, sino varios. Estoy lejos, de donde voy, pero ahora os lo cuento por el camino. Voy a terminar de recoger. Cada día que pasa es más complicado encontrar lugares así de espectaculares en los que amanecer en total soledad. Lo que me genera una nueva contradicción, porque por un lado me alegro de llegar a lugares donde no llega nadie y por otro hablo con los lugareños que desean que sí que llegue gente y me da pena que esté vacío. Luego me acuerdo de tantos lugares parecidos en los que he estado y que han terminado jodidos por la masificación. Y entonces me vuelvo a alegrar de estar aquí solo. Y por último me doy cuenta de que da igual lo que yo piense o desee, que lo que tenga que ser, será. ¡Chao! Así que me monto en mi moto y sigo mi camino. Bueno, qué sitio más bonito, ¿no? Consciente, eso sí, de que si dentro de unos años vuelvo a pasar por aquí, quizá lo encuentre diferente. Buah, qué ganas de moto tengo. No sé si solo por el tema de la moto o también por el calor que llevo. Bueno, sigo camino hacia la ciudad de Ayercarúpano. Voy a deshacer el camino, así bastante alegre, para llegar cuanto antes. Al llegar ahí como, almuerzo, que se dice aquí. Y ya de ahí tiro hacia el oeste, hacia una península que hay al final de esta costa. Deshago unos pocos kilómetros de costa hasta Carúpano y me dirijo después hacia el oeste, hacia la península de Araya, donde por lo que sé voy a encontrar algo que me gusta especialmente. Pero en la península esa creo que voy a encontrar algo que me gusta mucho, creo. Por cierto, el neumático delantero ya está en las muy últimas, pero claro, estoy en el peor sitio para cambiarlo. Aquí, hombre, en cualquier cauchera de estas me lo cambian, pero claro, los mejores herramientas tengan, menos sufrirá la llanta o el rin. Bueno, pues nada, curvas mañaneras. Bueno, estoy deshaciendo el camino, como ya he dicho antes. Voy metido en mi psicólogo casco, pensando en los próximos días. Tú fíjate, qué paseo marítimo más guapo. Y la playa llena de mierda. Qué pena. Es la 1 y tengo 150 kilómetros hacia el destino de hoy. Destino al que le tengo especial ilusión. Vámonos. Bueno, a todo esto estoy a 157 kilómetros del destino. Yo tengo gasolina suficiente como para llegar, pero la zona de allí, supongo que luego habrá de todo, pero en principio es un poco más aislada que esta. Entonces, como voy a atravesar uno de los tramos costeros más aislados de Venezuela, me parece prudente llenar el depósito de gasolina, por lo que pueda pasar. ¿A quién le pregunto yo por la gasolina? ¿Disculpa? ¿Se puede conseguir gasolina fácil aquí o no? Si tú agarras la redonda aquí donde está la vía, Ajá, redondita esa que está ahí, ¿verdad? Y te vas derecho. ajá. Derecho, como a... Verga, será como más de 100 metros, 200 metros. Vas a conseguir la bomba 24 horas. Bueno, pues ala, vamos a ver. La dolarizada. La virgen aquí a la izquierda, ¿no? ¿Me ha dicho que? ¿Y esto es una virgen? No, no, esto es un botijo, ¿o qué es? Disculpe, ¿la bomba dolarizada es por aquí? Gracias. Toda esta gente está esperando a echar gasolina, así que complicadete, la verdad. Hola, una pregunta. ¿Esta es la dolarizada? Es la dolarizar. ¿Y hay que esperar toda la fila? No, ve, me repartieron tickets a 100 motos. Ajá. Cuadra, te para la moto por ahí, cuadra ya mismo, dile que coño, que tú vienes de viaje. Con unos gorditos negritos ahí. Ahí. Que el hombre, mira, este hombre tiene que entender lo que el hombre viene dando. Ya tú. Abren la casilla que está en la segunda. Gracias. Oye. Hola. ¿Cómo estás? ¿Viene usted? Muy bien. ¿Yo le puedo poner gasolina o no? Soy turista. Sí, no hay problema. Vamos a esperar un momentito que tenemos estos carros. Ahí están unas motos allá afuera. Cuando ya pase, te cancela con ellos y surge. Ok. ¿Quieres venir por aquí? Gracias y disculpen que me colé. Fue sin querer, lo prometo. Es que me he colado.
pero os juro que no he querido. Se ha entrado preguntando, como me conoce todo el mundo ya en Venezuela, entre otras cosas porque en TikTok he viralizado mal, o sea, mal, no sé cuántos millones llevará. Entonces, pues me dejan pasar, pero yo no quiero. Yo quiero hacer la fila como los demás. Pues nada, la verdad es que guay. He llenado el depósito otra vez en la bomba. Precio 0,50. 13 litros han entrado. Chao. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Falta aire? Gracias. Dice que me falta aire. Pues puede ser, sí. ¿Ya? Sí. No, yo creo que atrás está bien, pero bueno, ya sí está. ¿Está bien? Sí. ¿Cuánto le debo? ¿Y cómo vida tienes? No tengo. Vale. La próxima. Es que no llevo bolívares. Gracias, compa. Te lo agradezco mucho, ¿eh? Bueno, pues ya está. Depósito lleno. Llevo agua. Dejamos Carúpano y vamos hacia un lugar que espero sea lo que quiero que sea. Que tampoco lo tengo con certeza, pero creo que sí. Igual mañana me doy un homenaje. Buenas tardes. El viaje me lleva hacia el oeste, por una de las costas menos desarrolladas del país y en busca de un lugar en el que me han dicho que se hace kitesurf. Buenas tardes. Una de mis aficiones favoritas más allá de la moto. Bueno, sigo viaje. Ahora ya quedan 106 kilómetros para la península de Araya. Sin embargo, el viaje, como siempre, es caprichoso y lo que me está esperando allí es otra cosa. Chao. Otro más. Un retén más. Están súper relajados, pero ahí están, ¿eh? O sea, hay retenes en todos los lados. Bueno, esto parece que se empieza a poner un poco más rural. Vaya tubo, ¿no? ¿Eso que llevará? ¿Gas? ¿O petróleo? ¿Qué decís? Tocho, ¿eh? Poca broma con el tubito, ¿eh? Y ya empieza a notarse un cierto... ¡Hola! Vientecillo, ¿no? Uy, qué bonito. Creo que hay unos acantilados ahí a la derecha. Sí. Los hay. Mira. Ahí lo tenéis. El mar de nuevo, el Caribe. Pero bueno, ahí está. Ahí lo veis, ¿no? Qué bonito, ¿no? Ole. Mira qué bonito. Está bastante deshabitada esta costa, ¿eh? Oye, salvando las distancias, pero me recuerda un poco a Baja California. Bastante desértico, ahora está verde porque estamos en época de lluvia, supongo que hay época que estará más seco. Montañacas y al mar ahí, y viento y cactus, ¿no? Desde luego no tan grandes como los de Baja, son mucho más pequeños, pero hay también, o sea, tiene un aire bastante parecido, ¿sí? ¡Qué dolor! Este asfalto empieza a estar muy agujereado. Es muy particular este paisaje, ¿eh? ¿No os parece? Cada vez sopla más viento. No se ve nada de vivienda, ¿eh? Alguien me dijo que todo esto era o es zona narco. El asfalto cada vez está más roído. Este retrovisor cada vez está más roto. Está a punto de caer. Y el paisaje sigue siendo increíble, ¿eh? Es desolador, o sea, es desierto árido, estas rocas rojizas y el mar, siempre el mar, pero no hay nadie, no vive nadie aquí, ¿eh? Otra vez, agrietadísimo. Pero mira qué escenario, ¿no? Y esto ya es lo que flipa, ¿no? O sea, llevas sin ver una casa kilómetros y de repente dos personas andando. Un pueblo, parece lejano este, ¿no? Uf. Qué desolación, ¿no? Pescadores. Sí, pueblo pescador 100%, mira. Hace muchos kilómetros que no hay retenes. ¿Y estos qué hacen? ¿Pillando agua de aquí o qué? Buenas tardes. Sí, pillando agua. Creo que hacía mucho tiempo que no me sentía así. Yo creo que esta sensación de que te mira todo el mundo
Hacía mucho que no me pasaba. Son salinas esto, ¿no? Parece, ¿o qué? Pues yo creo que sí, ¿no? Parece sal. Bueno, esto es Punta Araya. Se supone que aquí se hace kitesurf, lo que no sé dónde. Tengo que buscar Araya. Buenas tardes. Fuerte. Ah, pues igual el fuerte es aquí, ¿o qué? Y ya bonito. ¿Dónde estamos? Estamos en Araya, en la península de Araya, en la zona costera del estado Sucre. Es una zona virgen, no ha sido muy explotada, no ha sido muy tocada por la mano del hombre. A veces es más bonito tenerlo natural. El viaje me ha traído hasta Punta Araya, probablemente uno de los lugares menos masificados de la costa venezolana y donde su economía, para bien y para mal, no depende del turismo. Yo viví hasta los 14 años aquí en Araya, mis padres son de aquí, soy nativa de aquí, orgullosamente arayera, pero me fui a estudiar afuera y luego me fui a vivir a Castellón, a España. Duré un tiempo viviendo en Castellón, después me llamó las raíces, me volví. En Araya se vive principalmente de la pesca y de la sal que sale de sus famosas e históricas salinas, cuyo control y explotación fueron el motivo de varias batallas entre holandeses y españoles, lo que provocó la construcción por parte de España del castillo de Araya en 1630. Pero además de por su castillo y sus salinas, Araya es famosa por su viento, principal razón por la que he llegado hasta aquí. Pues esto es Araya, que yo pensé que era un lugar... Bueno, lo es un lugar de kitesurf y yo venía con la ilusión de que aquí estuviera lleno de gente haciendo kitesurf, lleno de cometas, que hubiera típico hotel de kitesurf barato, hostel, y donde te alquilan un kitesurf, un equipo. Y no, porque aparte que creo que no es la época de viento, pero sobre todo y especialmente porque el turismo en Venezuela está bastante apagado. Hubo una temporada que venía gente de otros países, se venían a Isla Margarita y de Isla Margarita se venían acá y hacían deporte de kitesurf, de windsurf. Había competencias nacionales e internacionales. Abrieron la frontera hace unos meses y está empezando a entrar gente, pero yo creo que la mayoría de la gente está yendo pues al Salto del Ángel, a Isla Margarita. Y aquí pues no solo no hay gente haciendo kitesurf, sino que no hay ningún sitio en el que alquilar ni nada. Que yo lo siento por los venezolanos y por su economía, que están bastante jodidillos y eso les haría bien, pero por otro lado me alegro de estar en sitios donde no llega mucha gente, la verdad. Estoy disfrutando mucho del viaje gracias a eso. En este pueblo vive la gente de la pesca, tú lo habrás visto, es como una aldea de pescadores, que todos se conocen, la hospitalidad de esta gente es la gente buena, y viven de la pesca y de la sal. ¿Cómo se llama usted? Pedro, Pedro. y el mejor pescador de Araya. ¿Esto qué es? Bolas criollas, Bolas criollas. juego típico aquí en Venezuela. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo va? Bueno, en el que llega más cerca a la pelotica pequeñita, gana. ¿Y van por equipos? No por equipo, de 4. ¿Cómo se llama usted? Belly Gómez, ¿Y a qué se dedica? a vender pequeños y tostones. Un pequeño es una masa con queso por dentro. ¿Y las chicas no jugáis o qué? Sí, pero ya jugaron. Ya jugaron. ¿Festejando el domingo o qué? Sí, el domingo, día de los bolas criollas, estamos celebrando un día, todo normal como un día domingo. Ok. Entonces, todo el mundo lo celebramos. ¿Y qué beben? Estamos tomando, ¿Agua mineral? no, un poquito más de agua mineral. Si quieres probarla para que veas. No, gracias, no tomo. ¿Y hoy están aquí de festejo o es normal? No, esto es normal, fin de semana. ¿Apuestan dinero o no? Sí, ¿Apuestan plata? ¿Mucho o no? depende del acuerdo que llegue.
estamos celebrando todo bien. Perfecto, todo bien. ¿Están ustedes bien? Sí. Pues eso es lo más importante. Vamos, que llegue donde está Maduro para que mande lo que gastamos hoy. Bueno, que disfruten. Gracias. Gracias. A ti. Vale, pues. Pásenlo bien, ¿eh? Gracias. Esta zona es muy privilegiada en todos los sentidos, porque aquí tenemos el mar cerquita, comemos pescado fresquito, comemos calamares fresquitos, todo está muy virgen y muy a la mano también. ¿Tú sientes que está Yo mejorando? pienso que está mejorando, claro que sí. De alguna u otra manera ha estado mejorando un poco. Y es la idea, pues, que vayamos todos con el ritmo de la vida y saliendo adelante, porque no nos toca de otra. Y nosotros tenemos que trabajar y dar lo mejor de sí. Probablemente un día no muy lejano empiecen a regresar los turistas a esta parte del país. Y entonces todo cambiará. Para bien y para mal. Algo de tecnología. Y ahí también. Herramienta. Y un poco más de agua y cinchas y cosas así de... por si acaso. Ganas de moto. Estoy como un niño sin maletas. Como un niño con zapatos nuevos. Al no llevar maletas, me puedo mover en mi moto como me da la gana. Qué rico, ¿no? Qué gusto. Llevo 3 litros de agua. Llevo herramienta para reparar pinchazos. No llevo comida, Pero no creo que me haga falta, la verdad, porque el recorrido no es muy largo, ya que el camino termina en un pueblo de pescadores llamado La Angoleta. voy a hacer 25 kilómetros por un camino por el que no fui ayer cuando vine, que es, digamos, hacia el sur, hacia la costa sur. Esto es una península, el norte está para allá y el sur para allá. Y ahora voy a ir hacia el sur. Ahora bien, si durante todo el día de ayer me sentí como un extraterrestre circulando por lugares donde hacía tiempo que no veían una moto así de grande pilotada por un tipo vestido así de raro... Esto se llama manicure. Buah, chavales, esto es el lejano este de nivel extreme, ¿eh? Veremos cómo me reciben hoy en un pueblo de pescadores realmente aislado. Bueno, se acabó, mira, se acaba. Eso sí, lo veremos el domingo que viene. Gracias por estar ahí.